El Imperio Romano ha dejado diversas enseñanzas al mundo, desde distintos modos de labrar la tierra como el origen de una lengua que actualmente hablamos, incluso tradiciones que han perdurado durante el tiempo después de tantos siglos y milenios. Hablar de la antigua Roma es hablar de honor y fuerza por parte de soldados, guerreros que se han dado a conocer en la tierra. Pero también hablar del Imperio Romano es hablar de sabiduría y conocimiento. Licenciada y compañeros, tengan todos ustedes muy buen día. Mi nombre es Agni Paola Cuchen, mis compañeros Cintia Olivia Alonso, Jocelyn Keg, Meilin Arana, Eric Hom, Axel Lemus, Hamilton Vázquez, Humberto Tinón, Sergio Un, y nosotros tenemos el gusto de presentarles el día de hoy una parte de la historia del Imperio Romano. Todos nosotros conformamos el grupo número 5. Sobre la crisis del siglo III también podemos llamar el Imperio Romano, conocida como la anarquía del siglo III, anarquía militar o crisis imperial. Hace referencia a un periodo histórico del Imperio Romano que duró casi 50 años, donde se comprendió la muerte del emperador Alejandro Severo. En este periodo profunda crisis se produjo fuertes presiones por parte de los pueblos exteriores. También fue una donde surgió la crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tanto como en Italia como en las provincias surgieron nuevos poderes hemíferos sin fundamento legal, mientras la vida económica se vio marcada por la incertidumbre de la producción. O sea, no se sabía lo que iba a pasar con la producción del Imperio Romano. Se vio también la dificultad de los transportes y la ruina de la moneda, entre otros, en este lapso de tiempo. De este periodo se diferenció en dos subperiodos. La anarquía militar fue entre el año 235 y en el año 268. El otro subperiodo fue de emperadores ilirios que se comprendió en el año 268 al año 284. En este lapso de tiempo duró 13 años. Voy a hablarles un poco más sobre la anarquía militar, que según nos cuentan los historiadores, que se produjo en una ausencia de casi constante de una autoridad regular, central y duradera, en la que los soldados del ejército fronterizo designaron y eliminaron a emperadores a su voluntad. El descontrol era evidente y varias provincias del occidente y del oriente formaron el Imperio Galo y el Imperio de Palmira. En el intento de hacer frente con sus propios medios a los peligros exteriores que estaban amenazando el imperio, en otro subperiodo que es el de emperadores ilirios, se comprendió en el año 268 al año 284. La unidad y la seguridad del imperio se había visto gravemente comprometido. En este tiempo, de diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el Imperio Romano y así asentaron también las bases para poder restablecer la situación del imperio. Con el nombramiento del emperador Diocleciano, en este tiempo el establecimiento primero fue de la diarquía y después de la tetrarquía. Se dio por superada la crisis del siglo III. Vamos a entrar un poco más en la historia. ¿Por qué surgió los problemas de la crisis del siglo III? Según nos cuenta la historia de que esto empezó en el año 235, cuando el emperador
Alejandro Severo fue asesinado por sus propios soldados cuando él apenas tenía la edad de 27 años. Después de que las legiones romanas fueron derrotadas en la campaña sasánida y de Persia, mientras un general tras otro peleaban el poder del imperio. Mientras esto ocurría, ellos estaban descuidando sus fronteras, estaban descuidando la frontera del Imperio Romano. Mientras eso sucedía, estaban sujetos a frecuentes incursiones, o sea, a frecuentes ataques sorpresivos por parte de los godos, los vándalos y los alamanes. Ellos estaban haciendo estos ataques en el interior, por el norte y por el este. Finalmente, en el año 258, los ataques fueron internos, cuando el imperio se dividió entre estados separados, donde se estaba comprendiendo entre sí las provincias romanas de Galia, Britania e Hispania. La inspiración de los militares se separaron para poder formar el Imperio Galo, y 2 años más tarde, en el año 260, las provincias orientales de Siria, como Palestina y Egipto, se independizaron. Ellos formaron el nombre del Imperio de Palmira, con respaldo del Imperio Sasánida, dejando en el centro al Imperio Romano. Propiamente podemos abarcar y decir de que ellos estaban basándose en Italia. Una invasión tan grande que fue el de Oeste, donde los godos fueron derrotados en la batalla de Nasus en el año 268. Esta victoria significó bastante, con el punto de que la crisis fue una serie de enérgicos y duros emperadores, en donde los soldados también tomaron el poder. Las victorias del emperador Claudio II, al quien fue llamado como el gótico, durante estos 2 años siguientes hicieron retroceder a los alamanes y recuperaron Hispania, del que el Imperio Galo, cuando el emperador Claudio murió en el año 270, este emperador murió por una peste. El prestigioso general Aureliano, quien había comandado la caballería en la batalla Nasus, le sucedió como emperador y continuó la restauración del imperio. Pero mientras esto sucedía, Aureliano condujo al imperio durante la peor crisis que había sucedido en este periodo. Durante su reinado en este año, fue en el año 270 al año 275. Sucesivamente, los vándalos y los visigodos, los palmíneros, después de ellos, pues quedaba del que el Imperio Galo. Finalmente, en el año 274, el Imperio Romano fue reunificado, o sea, del todo. Y aquí las tropas fronterizas volvieron nuevamente a sus puestos. Más que en un siglo transcurrió antes de que Roma perdiera otra vez el control que había obtenido en el transcurso del tiempo. Ellos amenazaban, mientras algunos exteriores, sin embargo, decenas de ciudades antiguamente prósperas, pues, especialmente en el oeste del imperio, resultaron arruinadas. Tras las guerras, y sus poblaciones se dispersaron debido al colapso del sistema económico del que estaba sufriendo el Imperio Romano. La mayoría no pudieron ser reconstruidas, ya que las otras principales ciudades incluyeron a Roma, se concentraron en rodearlas, y mientras que pusieron unos muros defensivos del que jamás se había necesitado durante muchos siglos. Finalmente, aunque Aureliano había desempeñado un papel significativo en la restauración de las fronteras del imperio, su protección y la amenaza
externas se persistían. Los problemas fundamentales que había causado la crisis inicialmente, en particular el derecho de sucesión, nunca había sido definido. Claramente en el Imperio Romano se había permitido legalmente una gran flexibilidad para que los emperadores pudieran adoptar a personas adultas, que ellos iban a venir y a heredar supuestamente el poder, lo que condujo a continuas guerras en ese entonces. Fueron las guerras civiles al proponer distintas fracciones sus candidatos favoritos a emperador. Otro problema, que el tamaño del imperio era inmenso, dificultaba solamente en que uno gobernara o afrontara la efectividad y múltiples amenazas simultáneamente, que carecía de una burocracia ágil. Podríamos decir de que era eficaz en que cada provincia, todos estos problemas continuaban, fueron afrontadas radicalmente por el emperador Diocleciano. Esto ocurrió en el inicio del siglo IV. Las reformas del emperador Diocleciano permitieron al imperio sobrevivir más de 100 años. Esto ocurrió en el este y más de 1000 años en el este. El Imperio Romano, en el transcurso de la crisis del siglo III, también sufrió un impacto económico. ¿Por qué sucedió eso? Vamos a decir de que esta crisis sufrió por una gran hiperinflación causada por años de devaluación de la moneda. Esto había comenzado anteriormente bajo los emperadores severos, quienes aumentaron el tamaño del ejército en un 25% y duplicaron la paga básica de los soldados, al que ya no podían ellos pagar. Al suceder al poder los emperadores con reinados cortos, ellos necesitaban obtener dinero rápidamente para poder pagar la cesión del ejército. Prácticamente una recompensa que los soldados habían apoyado al nuevo emperador, mientras que otros directamente estaban pagando sobornos a los cuerpos de las tropas que estaban mantuviendo, o sea, estaban mantuviendo la fidelidad al nuevo régimen. Esto ocurrió desde el asesinato de Sejano bajo el reinado de Tiberio en el año 31. Esto ocurrió después de Cristo. Se había pagado sumas de dinero al llamado donativium a los miembros de la Guardia Pretoriana como recompensa a su lealtad, pero este sistema había degenerado en una abierta corrupción de las tropas. Este Estado romano dependía fuertemente de los impuestos, pero estos también eran difíciles de poder cobrar en un imperio donde estaba devastado, que de hecho su recaudación pues era un proceso lento y complejo. Por tanto, la forma más fácil en que un emperador podía recaudar dinero en el simplemente hecho de decir la cantidad de plata o de oro en las monedas, y iban a acuñar estas con metales más baratas, esta política fue sumamente arriesgada, pues al igual que en todas las sociedades de su tiempo, pues la moneda romana dependía de su valor metal. El valor metal era precioso, pero por ello debía guardar su proporción mínima de la plata y el oro para poder conservar su poder adquisitivo. Lo que explica en estas épocas es de que la moneda de bronce y de cobre se reservaran las piezas de menor poder para poder comprar en caso de que las monedas de oro, el
el áureo, acuñado ya en tiempos de Augusto. Acá ocurrió en que Caracalla instauró otra nueva moneda al que en él llamó antoniano, que equivale a 2 denarios. La alteración de la moneda tuvo efecto previsible del causar una inflación. ¿Por qué iba a causar una inflación? Porque la inflación iba a ser desbocada. La población empezó a atesorar los denarios que aún no habían sido devaluados, mientras que formalmente el antoniano, el que había puesto el emperador, pese a ser de menor valor, mantenía un valor facial de 2 denarios. Pronto el descrédito de la moneda se hizo evidente y 30 años después de la muerte de Caracalla, el antoniano estaba acuñado solo con bronce obtenido, a veces solo fundir antiguos sestercios. Algunos impuestos ya empezaban a recolectarse en especie. Si era posible desde finales del siglo II, a partir del reinado de Caracalla, los valores eran frecuentes, contados solo nominalmente en oro y plata. Los metales preciosos se habían convertido en moneda imaginaria, útil solo para ser mencionados como equivalencia debido a su escasez física. Mientras tanto, los sestercios de latón se hacían más comunes en este entonces. Los valores nominales del dinero continuaron figurando en las monedas de oro y la plata, pero la moneda de plata del denario que se fue utilizando durante más de 300 años en el Imperio Romano desapareció. Esto en la práctica debido a que los emperadores procedieron a reducir agresivamente el valor de la plata. Las monedas de las cuales ya no estaban siendo en su mejor valor, estaban compuestas de cobre o bronce y perdían por ello su continuidad de poder adquisitivo. A lo largo del siglo III, los sucesores de Caracalla continuaron esta dicha política, reduciendo que la composición del denario fue hasta un 50% de plata, pero manteniendo el valor facial, peso a este, pues fueron trayendo su inevitable pérdida de su valor y una consiguiente inflación. La moneda romana tenía un poder adquisitivo sumamente bajo. Al iniciarse el siglo IV, en el comercio se llevaba a cabo principalmente a través del trueque. Ya se estaba utilizando el trueque. Todos los aspectos del estilo de vida del Imperio Romano se vieron afectados por esta situación, pues no solo se perjudicaban el comercio y la pequeña industria, sino también la agricultura y la principal actividad económica del Imperio Romano durante el reinado del emperador Aureliano. En el año 274, el denario romano prácticamente no contenía plata. Esto resultó inútil. El esfuerzo económico del emperador Aureliano en revertir esta situación, al inicio del reinado de Diocleciano, el denario casi había colapsado su valor. Este emperador suspendió prácticamente y en definitiva su uso, instituyendo en su lugar el argentius. Diocleciano ejecutó una profunda reforma monetaria en el año 301 para sanear la moneda romana, poniendo sin transitorio la crisis financiera. Uno de los efectos más profundos y duraderos de la crisis del siglo III fue la
destrucción de la extensa red comercial interna del imperio, del Imperio Romano. Después la Pax Romana, donde nos dice que la economía del Imperio Romano había dependido en gran parte del comercio entre los puertos mediterráneos y sobre el sistema de carreteras romanas. Los mercaderes podían viajar de un extremo a otro del imperio en pocas semanas. Esta relativa seguridad, llevando productos agrícolas como también producidas en sus propias provincias y artículos manufacturados, fueron producidos en grandes ciudades. Esto ocurrió en el este. Intercambiaron también por monedas de plata y oro, realmente era valioso. Grandes haciendas que habían producido cosechas para su exportación y usaban estos beneficios, les fue resultado para importar su comida, sus productos manufacturados, y esto creó una gran interdependencia económica entre los habitantes del imperio. Al existir varias provincias, pues especializaron en la producción de ciertos bienes por factores climáticos y demográficos y culturales. Sin embargo, la crisis del siglo III, esta vasta red comercial se derrumbó, pues dependía de una moneda transportable. Ellos querían transportar con el valor real del que tenía la moneda. La ausencia de esta moneda confiable incrementó en los precios hacia cada vez más rentable el comercio, ya sea dentro de los límites del imperio o el de la exportación e importación de depreciación del comercio. Esto perjudicó a su vez a las industrias o a la industria. Ahora carecía de un mercado donde fueron a colocar sus productos, y que por consiguiente empezó a extinguirse. Exclusive la agricultura, la ganadería sufrieron un gran retroceso, pues la mayor parte de su producción se destinaba al comercio. ¿Cómo podríamos ver esto? La interprovincia del imperio, la minería, seguía siendo una actividad económica en donde tenía como cliente casi exclusivo al propio Estado romano, y se sustentaba solamente en el trabajo forzoso de los esclavos. Su efecto multiplicador sobre el resto de la economía romana era casi nulo. A esto, según en la economía romana basada desde los días de Augusto en aprovechar los recursos de las regiones recién conquistadas para sustentar la burocracia y la corte imperial, al cesar la expansión territorial tras la conquista de Adriano y Trajano, el imperio romano no disponía de nuevos territorios, cuyas riquezas que pudieron sostener los gastos gubernamentales cada vez más crecidos, que pronto causaron un serio déficit a la crisis financiera e hizo el intercambio más difícil todavía, en tanto a la depreciación de la moneda, pues, causó que los productores y los comerciantes recibieran un dinero devaluado por sus productos, y que a su vez los compradores requirieron mayores cantidades de este mismo dinero devaluado para que ellos pudieran formar una masa metal precioso con el cual, pues, podrían comprar otros productos, lo que hacía más difícil el transportar de
el transporte de este dinero. Las transacciones comerciales entre las provincias del imperio se redujeron muchísimo y esto llevó a cambio el profundo que muchas maneras presagiaban el carácter de la próxima Edad Media. Los grandes terratenientes, incapaces de exportar con éxito sus cosechas a grandes distancias, comenzaron a producir bienes para la subsistencia y el intercambio puramente local. En su vez, el importar bienes manufacturados cada vez más caros y que ya no podían pagar, los terratenientes empezaron a producir muchos productos, pero esto fue localmente. Con frecuencia en sus propias haciendas, pues ellos estaban dando el comienzo hacia la economía de autarquía que se generalizaría en los siglos siguientes, alcanzando su forma final en el feudalismo, donde el metal precioso era cada vez más escaso y por lo tanto la moneda empezaba a desaparecer, mientras que el comercio se practicaba solo en ámbitos locales muy reducidos. Debido a que el aumento de los precios hacía que cada vez más difícil obtener alimentos en las grandes urbes para quienes no fuesen comerciantes, burócratas o soldados romanos. Desesperados por la necesidad de sobrevivir, muchos de estos plebeyos de las ciudades, así como muchos pequeños agricultores, se vieron forzados a renunciar a derechos básicos de ciudadanía para recibir protección de los grandes aristócratas, convertidos en terratenientes. Los primeros se convirtieron en colonos. Sus puestos se hicieron hereditarios, por lo que quedaron atados a la tierra. Esto formaría la base de la sociedad medieval. Incluso las propias ciudades empezaron a cambiar de carácter. Las grandes urbes abiertas de las antigüedades dieron paso lentamente a las ciudades amuralladas más pequeñas, tan comunes en la Edad Medieval. Por temor a los ataques externos y ante la falta de tropas imperiales que estuvieran dispuestas a guardarlos, inclusive los antiguos comerciantes urbanos empezaron a arruinarse si su ciudad no era sede de alguna gran autoridad imperial. En tanto, esto era casi la única fuerza militar y económica capaz de asegurar la supervivencia del comercio. También, numerosos aristócratas romanos abandonaron las ciudades de provincia para refugiarse en sus grandes propiedades rurales, donde se hacían económicamente autosuficientes y además podían mantener una autoridad efectiva sobre masas de campesinos, creando el embrión de los señores feudales del siglo posterior. La crisis política del siglo III. No se puede hablar de la crisis económica sin entender la política. Tras la finalización de la expansión del territorio con los emperadores Adriano y Trajano, el Estado se dedicó a defenderse, los ejércitos se acumulaban en límites y aumentaban constantemente el número de soldados. Así, el poder militar ya no estaba en la ciudad de Roma, sino en las fronteras. Los ejércitos empezaron a nombrar entre ellos emperadores y se sucedieron las coronaciones y los asesinatos de gobernantes. Esto creó una enorme inestabilidad. Todo el territorio durante estos años
el imperio vivió dos escisiones, la del rey de Palmira en el este y la del imperio galo en el oeste. El pago al ejército era un gasto enorme desde cierto punto de vista. Una de las razones del inicio de esta situación es consecuencia del llamado efecto mariposa. El emperador Tiberio tenía un hombre de confianza que era Sejano, al que dejó de facto el gobierno durante algunos años. Temeroso del poder que su capitán adquirió, y al enterarse de una posible conspiración, tras un tiempo decidió capturarlo y enviarlo a la cárcel. Parece que Tiberio recompensó económicamente a la guardia pretoriana por la detención, un hecho que podía parecer insignificante, pero que tenía repercusiones de consideración. A partir de entonces se hizo normal que los nuevos emperadores empezaran a guardar pretoriana su fidelidad, y esto pagó fuerte, haciendo cada vez mayor. En el siglo III se había convertido prácticamente en un soborno a la totalidad de los mandos del ejército, y el ejército del siglo III era una cuarta parte mayor que del siglo I. La cantidad de dinero que era necesaria suponía un gasto enorme. La devaluación de la moneda para hacer frente a enormes gastos del ejército y del aparato burocrático imperial, los césares solo tenían una forma de recaudación: los impuestos. Aunque así, recaudar los impuestos de un territorio tan inmenso con unos métodos tan precarios era una misión complicadísima. Por ello, muchos emperadores decidieron devaluar la moneda. Actualmente, el valor de la divisa del fiat, dinero por decreto, es decir, vale lo que el emisor dice que vale. Esto hace que las monedas puedan tener acceso al valor material. Sin embargo, en la antigüedad, este valor del dinero dependía de la proporción de metal precioso que incluía. Así, los emperadores rebajaron cada vez más la cantidad del oro y la plata de las monedas. Con la misma cantidad de oro y plata podían hacer muchas más monedas. Pero estas monedas valían menos que las anteriores, lo que hacía aumentar la inflación y poder adquisitivo de la gente menguana. Así pronto, el propio pueblo romano perdió la confianza en su moneda y se generalizó el trueque o el pago en especies. Así las cosas, el denario, la famosa divisa romana que llevaba siglos en circulación, dejó de existir durante esta crisis económica. La caída del comercio. El comercio también se vio fuertemente afectado. La economía romana tenía una importante dependencia del comercio interno, tanto por vía marítima como por ruta terrestre. Tanto peso tenía y tan activo era el comercio romano que cuando cayó no se recuperaron sus niveles hasta muchos siglos después. La moneda era un factor determinante en estos tiempos, puesto que permitía transiciones más claras, sencillas y rápidas. Con las sucesivas devaluaciones, el comercio comenzó a resentirse y se redujo enormemente. Esto afectó también a las fábricas y a las producciones. La industria no podía colocar sus productos en mercados. Además, el comercio no cayó solo por la devaluación de la moneda, sino que la larga crisis económica había favorecido la aparición de forrajidos, saltaneros y ladrones por todas partes. Sin la seguridad que se había tenido anteriormente, los mercaderes dejaron de transitar las famosas vías romanas. Por tanto, no solo se redujo muchísimo el tráfico comercial,
que el poco que quedaba, además, tenía muchas veces serios problemas para llegar a su destino. Nacimiento de una sociedad prefeudal. En este ambiente sin comercio y sin industria, las ciudades empezaron a perder cada vez más importancia. El gobierno imperial, además, dejó en manos de las ciudades sus defensas, ya que no contaban con los recursos necesarios para su protección. Las clases altas que poseían vías rurales se mudaron al campo. La gente ingentó mano de obra que no conseguía. Encontraba trabajo, las siguió y la establecieron lazos entre los señores y los trabajadores de la finca. El mundo romano se ruralizó. Las ciudades comenzaron a despoblarse, como las grandes terratenientes rurales no confiaban ya en el comercio. Empezaron a producir todo lo que necesitaban y a crear economías locales. La arquitectura ahora eran colonos compuestos de colonos hereditarios, dominando una gran cantidad de siervos que cultivaban sus tierras y ciudades que necesitaban unas murallas hasta hacia poco impensables. La imagen que nos queda empieza a parecer a la del posterior feudalismo medieval. Estos colonos se convirtieron en el verdadero motor económico de Roma de aquí en adelante. Sin embargo, los terratenientes cada vez veían un estado que no les aportaba ya nada. Recuperación y fin de la crisis. Aunque a partir del gobierno de Diocleciano, el imperio comenzó a recuperarse. Después de casi 50 años de crisis, nunca recuperó el esplendor que tuvo en sus mejores momentos. La vida urbana y el comercio nunca volvieron a tener la misma vitalidad y el aislamiento de las provincias facilitó cientos de años más tarde. La desmembración del Imperio Romano fue una gran crisis que existió en estos tiempos. Les voy a comunicar sobre el emperador que hizo un gran cambio socioeconómico en el Imperio Romano. Este personaje es Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto y en latín es Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus. Este nació el 24 de diciembre del año 244 y murió el 3 de diciembre del año 311. Diocles fue emperador de Roma desde el 20 de noviembre del año 284 hasta el 1 de mayo del año 305. Nacido en una familia iliria de bajo estatus social, fue escalando puestos en la jerarquía militar, convirtiéndose en el comandante de la caballería del emperador Caro. Tras la muerte de su hijo Caro Numeriano en la campaña de Persia, consiguió ascender al trono tras un breve enfrentamiento con Carino, el otro hijo del emperador de Caro, en la batalla de Margus. Proclamado emperador por sus tropas, en su gobierno realizó una serie de reformas burocráticas que transformaron al imperio de Roma permanentemente. Declinó de forma pacífica, evento insólito en la historia imperial, y en su llegada al poder puso fin a la crisis del siglo III. Reinó 21 años, 5 meses y 11 días. Diocleciano nombró a Maximiano coemperador, otorgándole el título de Augusto de Occidente en el año 285. El 1 de marzo del año 293 nombró a Galerio y a Constancio como césares, títulos normales asociados a la dignidad imperial, un título similar al príncipe o heredero de Augusto. Los emperadores eran llamados Augustos. Este nuevo régimen, conocido como la tetrarquía,
o gobierno de 4 implicaba que el gobierno del imperio se repartiría geográficamente entre los 4. Aplicando el nuevo régimen, Roma dejó de ser la capital del imperio. Diocleciano dirigió campañas militares contra las tribus sármatas y del Danubio en el año 285, en el año 290, contra los alamanes en el año 288 y contra los usurpadores en Egipto en el año 297 al año 298, asegurando las fronteras del imperio y eliminando las amenazas contra su poder. En el año 299, Diocleciano dirigió las negociaciones con el imperio sasánida, el enemigo tradicional del imperio romano, consiguiendo una paz duradera y favorable. Separó y aumentó los servicios militares y civiles que los ciudadanos debían prestar al imperio y reorganizando las divisiones provinciales, creando el gobierno más grande y más burocratizado de la historia de Roma hasta entonces. Estableció centros administrativos en Nicomedia, Mediolano, Antioquía y Traveris, puntos más cercanos a las fronteras de lo que estaba la tradicional capital en Roma. Uno de sus aportes fue la de edictos sobre precios máximos, también conocido como edictos sobre precios o edictos de Diocleciano. En latín es Edictum de Pretis Rerum Venalium. Fue una norma promulgada en el año 301 por el emperador romano Diocleciano, que fijaba los precios máximos para más de 1300 producciones, además de establecer este coste de la mano de obra para producirlos. Sin embargo, no todas sus reformas tuvieron éxito. Su edicto sobre precios máximos del año 301 nombra cuyo objetivo era poner fin a la inflación mediante el control estatal de los precios. No solo no tuvo éxito, sino también fue contraproducente y rápidamente ignorada. Además, y aunque fue efectivo mientras Diocleciano estuvo al mando, el sistema de tetrarquía colapsó en el momento que éste abdicó, sustituyéndose por la lucha por el poder entre Magencio y Constantino, hijos respectivamente de Maximiano y Constancio. La persecución de Diocleciano tuvo lugar entre el año 303 y el año 311. Se convertiría en la mayor, más gran persecución oficial del imperio contra el cristiano, pero no logró su objetivo de destruirlos. Sin embargo, a pesar de su fracaso, las reformas de Diocleciano cambiaron de forma fundamental la estructura del gobierno imperial y ayudaron a estabilizar la economía y militarizarmente, permitiendo que el imperio perdurase más de 100 años cuando había estado a punto de colapsarse pocos años antes. Durante la crisis del siglo, la moneda romana se había devaluado enormemente debido a que los numerosos emperadores y usurpadores habían ido acuñando sus propias monedas mediante el sistema de devaluar su valor metálico con la finalidad de obtener más efectivo con el que pagar los soldados y los funcionarios. Junto con esta norma, Diocleciano emitió diversos edictos fiscales y monetarios con la intención de reformar el sistema impositivo y estabilizar la moneda. Es difícil saber hasta qué punto se cambió el sistema monetario, puesto que los valores e incluso los nombres de las distintas monedas a menudo eran desconocidos.
Enfermo y debilitado, Diocleciano abdicó el 1 de mayo del año 305, convirtiéndose en el primer emperador romano en dejar voluntariamente su cargo. Desde entonces, vivió en su palacio en la costa de Dalmacia, dedicado al cultivo de sus jardines y huertos. Su palacio se convertiría en el núcleo del que surgiría la actual ciudad Split en Croacia. La palabra diarquía proviene del griego dos y gobernar. La diarquía romana se refiere al gobierno de dos cabezas o dos entes soberanas, lo que quiere decir que el poder supremo es compartido con el Senado y el emperador. Este poder es ejercido durante toda su vida y es legada a sus herederos. El origen de la diarquía en Roma se da en el tercer periodo con el advenimiento de Augusto al poder en el año 27 a.C. Durante mucho tiempo había sido gobernada por el Senado, el cual era un grupo de hombres que provenían de familias ricas y nobles originarias de la ciudad. Esta forma de gobierno funcionó bien cuando Roma era un país pequeño. Sin embargo, se les dificultó cuando este se convirtió en un gran imperio que se extendía a lo largo de kilómetros. Esto solo empeoró cuando los senadores corruptos, quienes se encargaban de hacer estragos en las provincias que se suponía debían gobernar, Augusto, quien era consciente de todo ello, reformó el gobierno, pero en vez de implantar una monarquía como en el caso de César, él por su parte decidió no arriesgarse y no dejó que el poder se alejara de Italia y utilizó como excusa que su intención era restaurar la república y gobernar con las viejas instituciones a las que los romanos estaban acostumbrados. Todo esto solo era una faceta, porque en el Senado era consciente que el que tomaba cada una de las decisiones era Augusto. La diarquía de Rómulo y Tito Tasio fue instaurada tras la guerra en Roma con los sabinos. Esto se prolongó con el famoso rapto de las Sabinas y siguió prolongándose hasta el momento en el que Tasio fue muerto por una familia enemiga y Rómulo no intervino ni en su defensa ni en su venganza. El gobierno diárquico se dio también en el periodo de Marco Aurelio, quien había gobernado con Lucio Vero como coemperador. El imperio estuvo bajo la diarquía durante 8 años. Esta división había sido un recurso de urgencia y nunca había constituido una política oficial. En el año 286 después de Cristo, Diocleciano fue quien impulsó la estabilización, ya que fue consciente de no poder llevar solo esta tarea, por la suma elevada de problemas y el daño del imperio, el que ya era muy marcado, al igual que la debilidad en las fronteras. La labor de los comicios durante estos tiempos se vuelve nula, se espacian y casi desaparecen para sus reuniones. Las características del emperador en la diarquía son: 1. Obtener gradualmente mayor poder. 2. Llegar a reunir en su persona todos y cada uno de los cargos públicos. 3. Reunir las medidas legislativas. 4. El emperador iba concentrando el poder de legislar en la medida que éste se le daba por el Senado. Las fuentes formales de este periodo son: 1. La costumbre. 2.
la ley, 3 plebiscitos, 4 el Senado consulto, 5 los edictos de los magistrados y 6 la jurisprudencia, la cual era muy apoyada por Augusto. La diarquía no debe confundirse con la división de los poderes imperiales, las cuales eran implantadas por Diocleciano, también llamadas como tetrarquía. La tetrarquía fue un sistema de gobierno instituido por el emperador romano Diocleciano en el 293 para dividir el imperio romano, dividiéndolo en 2 emperadores mayores que eran nombrados los Augustos y también sus subalternos y sucesores designados que eran llamados Césares, y esto marcó principalmente el final de la crisis del siglo III. El impulso hacia la estabilización se dio gracias a la comprensión de Diocleciano de que era un imperio demasiado grande para ser gobernado y administrado por una sola persona. Debido a que habían demasiados problemas, el imperio estaba demasiado dañado y las fronteras demasiado debilitadas en muchos lugares para que un solo hombre se hiciera cargo de todo. Así que por consiguiente Diocleciano decidió adoptar un asociado. Esto ya se había hecho antes. Marco Aurelio había gobernado junto a Lucio Vero como coemperador y el imperio estuvo bajo un doble gobierno durante 8 años y esto fue conocido como diarquía. Y desde entonces muchos emperadores de reinados breves asociaron al gobierno a sus hijos y a otros parientes, mas sin embargo, esta división siempre se había tomado como una medida de urgencia y nunca había constituido una política oficial. No hasta el 286 o el año 1039 ad urbe condita, que significa desde la fundación de la ciudad de Roma, en que Diocleciano trató de hacerla oficial, nombrando a un colega suyo, el cual era un viejo amigo y era más conocido como Maximiano, y su nombre en latín fue Marcus Aurelius Valerius Maximianus. Este personaje era natural de Pannonia, una antigua región de Europa Central, y tenía aproximadamente la misma edad que Diocleciano, y al igual que él, era de origen campesino y había ascendido de soldado raso hasta el rango de general, pero que a diferencia de Diocleciano, este no era particularmente brillante. Entonces Diocleciano vio a un hombre en el que podía confiar que emprendería todas las acciones militares efectivas, pero sobre todo cumpliría y acataría sus órdenes de inmediato sin discusión alguna. Pero lo más importante es que Maximiano no tendría el ánimo y mucho menos la capacidad para voltearse contra Diocleciano. Al adoptar el asociado se dividió el imperio y Diocleciano se reservó la mitad oriental y dejó a Maximiano la mitad occidental, y el límite entre estos dos ámbitos pasaba por el estrecho que separaba el talón de la bota italiana de la Grecia septentrional, y esta subdivisión existió a intervalos en los reinados siguientes, pero que a partir del 286 podemos hablar de un imperio romano oriental y un imperio romano occidental, pero que en esto en absoluto significaba que el imperio romano estuviese dividido en 2 naciones. En teoría, el imperio romano era indivisible y esto es el verdadero final de la historia, pues esta división solo existía de manera administrativa. El imperio romano occidental era más grande que la parte oriental, eran los primeros de habla latina e incluía Italia y Roma, y pareciera que era la mejor parte dada a Maximiano, pero sin embargo, esto era de poca importancia, pues la parte oriental tomada por Diocleciano, a pesar de ser mucho más pequeña, sus habitantes de habla griega y que además estaban lejos de la tradición romana, había algo muy importante, y es que esta parte era más rica. Entonces Roma solo tenía un significado sentimental, y Nicomedia fue la metrópoli de Bitinia bajo el Imperio Romano, y que Diocleciano la constituyó en la principal capital del Imperio Romano de Oriente, adornándola con espectaculares construcciones, y de ahí era de donde se daba el verdadero centro de gobierno, no Roma. Ni siquiera Maximiano, que asumió su puesto en la parte de oeste, convirtió a Roma en su capital, pues él permaneció en Mediolanum, que es conocido actualmente como la moderna Milán.
Pero bueno, que la parte de Oriente tuviese el centro de gobierno no significaba que Maximiano se encontrara en un puesto o cargo retribuido con poco o ningún trabajo, sino al contrario, él se enfrentó a muchos problemas internos, pues los campesinos de la Galia formaron bandas que merodeaban sin destino fijo, provocando incendios y destruyendo cuanto encontraran a su paso, en una especie de furiosa desesperación por hallarse en una sociedad que los esquimalaba implacablemente sin darles nada a cambio. No hizo ningún bien a los campesinos, excepto algún momentáneo placer que pudiese derivar de apoderarse de las posesiones de los ricos. Maximiano libró una gran guerra contra ellos, enfrentando sus muchedumbres semidesarmadas con sus legiones llenas de bárbaros, haciendo una gran matanza. Hasta que los sobrevivientes fueron obligados a someterse, y mientras Maximiano aporreaba a los campesinos galos con una mano, trataba de salvar a Britania con la otra, pues los bárbaros germanos se habían lanzado al mar e hicieron correrías por toda la isla. Por ello Maximiano se vio obligado a construir una flota. La idea era buena, pero el plan fracasó. El almirante puesto al mando de la flota llegó a un arreglo con los bárbaros y se proclamó emperador de Britania. Utilizando la flota, que ahora era suya, impuso su reconocimiento a lo largo de las costas atlánticas del imperio. Pero Maximiano, como había recibido plenos poderes imperiales en un total pleno de igualdad con Diocleciano, de modo que él pudo hacer libremente la guerra contra los rebeldes, sin tener que consultar a Diocleciano cada medida. Pero bueno, aún así, Maximiano tuvo mala suerte. Se destruyó una flota propia, pero perdió en una tormenta y por el momento no pudo hacer nada. Entonces Diocleciano, al ver esto, pensó que ni siquiera 2 gobernantes eran suficientes por lo que en el 293 o en el año 1046 Urbe Condita dobló su número. Él y Maximiano, ambos con el título de Augustos, adoptaron cada uno a un sucesor con el título de César, y es de ahí donde se dio el inicio de la tetrarquía, pues este nuevo sistema de gobierno daría a Diocleciano y a Maximiano un ayudante que necesitaban mucho, y además resolvería el problema de la sucesión, ya que en teoría los césares ascenderían para convertirse en augustos con el tiempo y estarían mejor preparados para el cargo supremo, dada la experiencia que ganarían en su segundo puesto. Diocleciano eligió como César a Galerio, y su nombre en latín fue Gaius Galerius Valerius Maximianus, quien se casó con la hija del emperador y así se convirtió en su yerno, tanto como en su sucesor elegido. Galerio contaba con un poco más de 40 años. Tenía una buena hoja de servicios como soldado y fue puesto al frente de las provincias europeas al sur del Danubio, inclusive Tracia, que era su provincia de nacimiento. Diocleciano se reservó Asia y Egipto. Maximiano también dio su hija al hombre que eligió como César. Este era Flavius Valerius Constantius, que fue más conocido y aún es comúnmente conocido como Constancio Cloro, es decir, Constancio el Pálido. Probablemente su piel era más clara. También se podría llamar Constancio I, para distinguirlo de su nieto que iba a gobernar medio siglo más tarde con el nombre de Constancio II. Constancio era otro ilirio que había gobernado su provincia natal antes de su ascenso, no solo con eficiencia, sino también con suavidad y humanidad, cualidades bastante raras en esa época. Constancio recibió a España, la Galia y Britania como su jurisdicción, mientras se reservó Maximiano a Italia y África. Esta cuádruple división fue llamada tetrarquía y la cual hizo cambiar las cosas. Constancio se enfrentó contra los ejércitos rebeldes de Britania y Galia
y aseguró las fronteras del Rin y luego concentró su atención en Britania. Después de su construir otra flota, la usó para desembarcar en la isla. Para el 300, la autoridad imperial había sido restaurada. Ahí Constancio hizo de Britania su sede favorita de gobierno. Mientras en el este Diocleciano marchó a Egipto para reprimir las revueltas de un general y dio a Galerio instrucciones para que se ocupase de Persia. Ambas misiones fueron realizadas con éxito. En el 300 hubo paz de un extremo al otro del imperio y todas las fronteras estaban de milagro intactas, rigiéndolas con suavidad y equidad. En el 303 Diocleciano se dirigió a Roma para que él y Maximiano fuesen honrados por su triunfo. Pero no fue una ocasión feliz. A Diocleciano le disgustaba Roma y Roma le devolvía el cumplido. Diocleciano hizo construir ahí baños como una biblioteca, un museo y otros edificios, pero esto era un pobre consuelo para los romanos. Se mostraron hoscos ante el emperador romano, que había abandonado a la antigua capital, y le hicieron objeto de sus burlas y sarcasmos. Por ello Diocleciano dejó Roma repentinamente después de haber estado en ella solo un mes. Realmente el mundo había cambiado. En 17 años, pues, Diocleciano había realizado una hazaña que, de haber parecido algo sobrehumano, no solo era un emperador, sino que dominaba a otros 3 emperadores o casi emperadores. Su reorganización interna se mantuvo. El imperio estaba dividido ahora en 4 prefecturas, así llamadas, porque su frente había perfectos, de una palabra latina que significa poner por encima. Y eran sus prefecturas estas: el primera, las provincias europeas situadas al norte de Italia, después Italia y África al oeste de Egipto, siguiendo las provincias europeas situadas al este de Italia y por último hacia Egipto. Cada prefectura estaba bajo un gobierno, uno de los Césares o ya sea uno de los Augustos. Cada prefectura a su vez se dividía en varias diócesis, que significaba gobierno de la cosa, y era lo que se esperaba de un gobierno, que se hiciera bien, por así decirlo. El gobernador de una de las diócesis era un vicario, este es un subordinado del prefecto. La misma palabra figura en voces como vicepresidente. También sabemos que cada diócesis se dividía en provincias, de las que había más de 100 en el imperio. Cada provincia era lo suficientemente pequeña para que un solo gobernador la administrase cómodamente, y todos los hilos del mando terminaban en el emperador, quien usaba complejo servicio secreto para mantener vigiladas personalmente sobre los diversos funcionarios. La organización del ámbito militar era un estado independiente y el gobierno civil, pero seguían líneas paralelas. Cada provincia tenía su guarnición al mando de un dux o líder. Algunos jefes del ejército eran llamados comes, que significa compañero, es decir, compañero del emperador. La reorganización establecida por Diocleciano y sus sucesores era pesada y rígida, y presencia de 4 cortes imperiales y todos los funcionarios que se necesitaban para mantener bien coordinadas las 4 eran sumamente costosas. Mas, sin embargo, se mantuvo unido el imperio durante muchos siglos, y parte de ellas mantuvieron una tradición continua durante más de 1000 años, y después de que el imperio dejara de existir, de los nuevos reinos que lo reemplazaron conservaron parte de la organización tradicional, y algunos de los títulos se han mantenido hasta el presente. Lo que los romanos llaman dux y comes se convirtió en lo que hoy llamamos duques y conde. Más aún, la organización imperial, tal como existía bajo Diocleciano y sus sucesores, fue imitada por la organización creciente de la Iglesia.
y hasta hoy la Iglesia Católica llama a la zona que está bajo la jurisdicción de un obispo una diócesis y también sus vicarios.